noches nos encontramos en un punto clave de la ciudad, estamos más específicamente en Salitre y me encuentro acompañada por Tato Devia, quien es un cuentero y nos va a explicar un poco más sobre este tema. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa. Bueno, el tema de la cuentería en Colombia lleva más o menos como unos 25, 26 años. Llega de la mano de un personaje que se llamaba Francisco Garzón Céspedes de Cuba, que es un actor que decidió hacer cosas de teatro, pero unipersonalmente, o sea, él como que hacía montajes teatrales, pero solo él, y eso fue variando a llegar a la cuentería, la cuentería, la cuentería. Pero el tema de Salitre en NASA, que llevamos acá 13 años, y nació porque en esa época la cuentería era muy fuerte en Bogotá. Entonces había dos espacios muy importantes, que era el espacio de Lourdes y el espacio del Chorro de Quevedo. Y dos personas que llegaron acá contaban allá, pero como que el espacio ya estaba muy quemado, muy cansado, tenía unas cosas muy feas, decidieron buscar otro espacio y llegan a Salitre, y el espacio tenía todas las condiciones, porque en esa época era como el centro de encuentro de mucha gente de Bogotá, mucha. Estaba Salitre Plaza, que era un centro comercial como el único, como el cual, como en esta zona donde la gente venía. Bueno, era una vaina genial, y todas las cosas, todas las situaciones se dispusieron para que fuera Salitre el espacio para hacer cuentería. Entonces llegamos digamos cuatro personajes acá. Llevamos un personaje que se llama Jorge Torres del Diablo, otro chico que se llama Bar, Edwin Castellanco Bar, un personaje que se llama Ricardo Quevedo, y yo, Tato Devia, llegamos a darle al tema de la cuentería, y como que comenzamos a formar un estilo y una propuesta diferente dentro de la cuentería en Bogotá, porque como que le quitamos ese cliché sobre el cuentero de la mochila, el cuentero drogadicto, el cuentero borracho, a darle un perfil del cuentero bien, el cuentero que prepara su trabajo, el cuentero que no cobra cualquier cosa, el cuentero que le es bonito en el escenario. Ese es como a grandes rasgos el tema. Y más adelante pues todo ese trabajo terminó o resultó en que muchos de los integrantes de NASA hoy en día, digamos, tuviéramos una trayectoria ahora como comediantes, ahora somos comediantes, y nos hayamos presentado en diferentes escenarios, entre los comediantes de la noche, que hayamos salido de Colombia llevando nuestro trabajo en una cantidad de cosas. ¿Y tú cómo decides incursionar en este tema? Yo decido entrar porque desde muy joven me di cuenta que me gustaba contar historias, que me gustaba componer, que me gustaba crear situaciones o narrar situaciones. Y yo comencé escribiendo poemas, después comencé escribiendo cuentos. Cuando llegué a la universidad, yo estudié comunicación social. Cuando llegué a la universidad comencé a encontrarme con ese tema del periodismo, de redactar, en fin. Y allá conocí a un personaje que en paz descanse, ya murió hace 2 años, se llamaba Alexander Díaz Mateo, que fue un gran cuentero de este país. Entonces yo me vuelvo amigo de él, me meto al mundo de la cuentería por él y decido darle la cuentería, porque sentía que era una vaina como muy bonita. Pero realmente muchos o un gran número de cuenteros que hoy en día resultamos o terminamos siendo comediantes, llegamos a la cuentería fue porque fue un espacio o fue un primer espacio de subsidio económico mientras nuestras vidas económicas. Por ejemplo, para los 4 que estábamos acá en Salitre, mientras que estudiábamos nuestras carreras, era el espacio del trabajo, mientras así como hay chicos que están en la universidad y trabajan como meseros en bares o como vendedores en tiendas, ese era nuestro lugar de trabajo, pero terminó siendo nuestra vida, terminó siendo toda nuestra profesión terminó siendo nuestra vida. Entonces ya llego a eso, motivado por esas ganas de contar cosas, y por esas ganas también como de buscar un espacio donde pudiera en un principio sobrevivir, pues no sobrevivir tampoco, pudiera tener una entrada económica en esa época universitaria, y terminó combinándose las dos cosas. Terminó siendo mi profesión y hoy en día mi gusto, mi placer por hacer algo que es que la gente se ría cada vez que me escucha. ¿Cuál crees que es la característica principal que tienen los cuentos? La creatividad y un sentido del humor. La creatividad y un buen sentido del humor. Porque a veces hay gente creativa, pero es amargada. Y a veces hay gente que tiene muy buen sentido del humor, pero no es creativa. Entonces yo creo que la creatividad y un buen sentido del humor. La creatividad, ¿por qué? Porque acá nos cuidamos mucho de que las cosas que nosotros hagamos sean propias, sean de nuestra autoría. Entonces para eso uno tiene que ser creativo. Y el sentido del humor, pues, porque de nada sirve tener algo que decir si no se dice divertidamente. ¿Qué tan efectivo es el uso de la ironía a la hora de narrar tus historias? Sí, yo creo que la ironía no solo en mis historias, sino en el humor en general, es el secreto de la risa.
porque es que la ironía es aquel momento en el que tú descubres que algo que tú haces normalmente, o que dices normalmente, o que ves normalmente, tiene un doble sentido, tiene un sarcasmo, tiene una ironía, tiene como un doblez ahí, que es lo que hace que sea gracioso, que sea bobo, que motive algo. Entonces la ironía yo creo que es la base de cualquier experiencia cómica y humorística. ¿Y por qué usar el género narrativo y no el lírico o el dramático? ¿Sabes una cosa? No, mira que a nivel de géneros, todos los géneros caben, todos los géneros caben. Depende el tipo de personaje que lo haga en la cuentería y depende del montaje que desee utilizar. Narrativo porque es el más sencillo, porque es tener un inicio, un nudo, un desenlace, porque es tener una cronología de sucesos que hacen que las personas se conecten y quieran saber el final de esa cronología de sucesos. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué va a pasar? Y bueno, ¿y qué pasó con tal personaje? ¿Qué es eso? Entonces, más que narrativo, yo creo que es por la facilidad y por la magia que permite contar una historia. Y porque recuerda que nosotros somos seres de contar historias, ¿sí? Nuestros abuelos nos cuentan historias, nuestros padres nos cuentan historias. De hecho, la comunicación o las primeras historias, o nosotros sabemos cosas, es gracias a la tradición oral, a la narración oral histórica, de los abuelos contándole a sus nietos y los nietos contándole a sus nietos. Entonces estamos como dispuestos más a ese tema, la narración. Había una vez, esto pasaba, esto no pasaba y esto pasó al final. Listo, pues ahora por último quiero que nos invites a todos nuestros televidentes de que vengan a este espacio y que pues se diviertan de una forma diferente. Pues nada, ¿cómo están? Mi nombre es Tato Devia y quiero invitarlos para que después de 13 años de estar acá, pues sigan acompañándonos en NASA, Narradores de Salitre, un espacio de cuentería y de comedia que partió la historia del humor en Bogotá y yo creo que para algunas cosas, para algunas personas en Colombia. Entonces venga y viva la experiencia y se entera por qué estoy diciendo eso. Y nada, nos vemos acá. Chao, que estén bien.